amigos de la Comuna de Los Muertos. Bienvenidos al programa Tips para Vivir Mejor. Hoy día estamos aquí en el Manhattan Restaurant para compartir pequeños tips de cómo la familia puede apoyar a su hijo en la educación y hablar también un poquito de la convivencia escolar. Para eso, invitamos en nuestro programa el jefe provincial de educación de la provincia de Llanquihue, don Patricio Catalán Mora. Hola, ¿cómo estás? Hola Priscila, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien. Muchas gracias por venir a nuestro programa y compartir un poquito de toda esa experiencia que tiene usted, compartir con la gente de nuestra comuna. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí estamos disponibles para poder conversar de educación, que es lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Así que a tu disposición. Don Patricio, sabemos que la familia donde se establecen los primeros vínculos con la sociedad, donde aprende todas las cosas y desde ahí los niños crecen con un determinado concepto, una determinada educación y eso influenciará toda su vida de adulto, ¿cierto? Entonces, de esa manera podemos decir que la familia ejerce un papel fundamental en la educación de los hijos y ejerce un rol fundamental en la educación de los hijos. ¿Y cuál sería este rol de los padres, de los familiares en la educación de sus hijos? Mira, yo diría que en general lo que nosotros tendemos a pensar es que, o a ver, mejor dicho, que la educación muchas veces la entendemos como que es un rol absolutamente dependiente de la escuela, ¿ya? Y no es así. Yo siento que como profesor, muchos años ya en esto, ¿verdad? Y desde los conceptos básicos que a uno le muestran en la misma universidad, en su proceso de formación, lo que uno tiene que desagregar acá, ¿no es cierto?, del componente, qué es lo que hace la familia o qué aporte hace la familia en la formación del niño y qué aporte hace la escuela. La escuela instruye, la escuela tiene, digamos, un formato sobre el cual, ¿no es cierto?, el alumno va paso a paso aumentando sus conocimientos desde el punto de vista básicamente del aprendizaje, pero el rol de la familia es insustituible en lo que es la formación de la persona en tanto ciudadano, en tanto los distintos roles que tiene que cumplir en la sociedad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de lo que es ser un integrante de familia. En algún minuto tú eres hijo, claro. En algún momento, ¿no es cierto?, te transformas en papá, en abuelo, en tío, etc. Entonces, para todos esos roles es tremendamente importante que el papá, la mamá o el tutor, cuando no hay, ¿no es cierto?, una idea de un progenitor dentro del grupo familiar o la figura del progenitor, el tutor o quien esté en resguardo del niño tiene que pensar siempre de que lo que va a recibir en la escuela el niño tiene que ver con un proceso de maduración cognitiva, ¿no es cierto?, en tanto sus desarrollos etarios y adicionalmente unas pinceladas de lo que es la formación de hábitos, ¿no es cierto?, respecto a responsabilidad, compromiso, estudio y eso. Pero la familia en sí no puede desentenderse del rol inicial, del rol parental que tiene padre, madre o tutor respecto a la formación del niño. Así que entendamos que tiene que estar presente sí o sí, ¿no es cierto?, el papá o la mamá o quien corresponda en esta formación. ¿Y de qué manera los papás pueden demostrar esa preocupación por sus hijos? Porque igual sí que es importante para los niños darse cuenta de que sus papás se preocupan con su educación. Para ellos igual es importante. Pero ¿de qué manera los padres pueden demostrar esa preocupación a sus hijos? Mira, ahí hay también una cosa que es casi un mito dentro de lo que es nuestro proceso educacional como país, digamos. Es absolutamente normal, cotidiano, que si tú te vas fuera de un establecimiento educacional vas a encontrarte con las mamás llegando con sus pequeños a dejarlos al kinder, hablando de nuestro sistema básico puntualmente, primer año, segundo, yo diría que más o menos hasta cuarto. Si nos metemos dentro de la sala de clase ocurre exactamente lo mismo cuando tú convocas a reuniones. El papá en kinder vamos todos a ver, ¿no es cierto?, qué ocurre con nuestros hijos,
en primer año, en segundo, en tercero. Pero llega un momento en que nosotros sentimos, y te hablo también como papá, sentimos que de repente no, ya se puede manejar solo y dejamos un poco de lado este acercamiento con la escuela y el niño lo nota, el niño se da cuenta, llega el momento en que él sabe, percibe, ¿cierto?, que la preocupación que hubo cuando él era más pequeño va disminuyendo y que por lo tanto cuando él llega a la casa y quiere hacer algún comentario no tiene la misma respuesta que tenía, ¿no es cierto?, en su momento. Y eso creo que es también un tema que nosotros tenemos que abordar. La preocupación que tenemos con ese niño cuando es pequeño debemos tenerla también con nuestros hijos cuando pasan a la enseñanza media o, ¿no es cierto?, van a hacer otros estudios superiores, que ellos se den cuenta que efectivamente cuando nos quieren comentar algo nosotros lo escuchemos, en fin, prestarles atención no solamente cuando son pequeños, nosotros creemos que ellos necesitan de nosotros, sino que hacer de esa preocupación una constante para toda la vida estudiantil que tenga nuestro hijo, ¿no es cierto?, que esté dependiendo de nosotros. Sí, pues, los hijos van a necesitar a los padres siempre, aunque seamos adultos, todavía necesitamos los papás, ¿cierto? ¿Y hay alguna manera que los padres puedan ayudar a sus hijos a estudiar? Por ejemplo, ¿cuáles tips para ayudar a su hijo a estudiar, a buscar sus vocaciones y a crear un hábito de estudio? Desde el punto de vista, desagregando un poco, el ayudarlos a estudiar, fundamentalmente aquí se trata, ¿no es cierto?, de hacer, de tener un compromiso, de establecer, ¿no es cierto?, algunas ideas básicas en la casa. El niño no necesita un espacio pleno, autónomo. Cualquier rincón de la casa, ¿no es cierto?, puede servir, y que el niño se identifique con ese espacio. Puede estar dentro de su dormitorio, puede estar, ¿no es cierto?, en la cocina, al lado de la mamá, pero cualquier espacio que sea su espacio donde él, ¿no es cierto?, se transforme en una rutina, que él pueda llegar a ese espacio, que esté desocupado, que haya una silla, que haya una mesa o un lugar donde él pueda colocar sus materiales, ¿no es cierto?, y pueda estudiar para conformar el hábito. Los hábitos, habitualmente, ¿no es cierto?, nosotros los transformamos en eso a partir de la rutina, es decir, que el niño llegue a la casa y sepa, ¿no es cierto?, tenga establecida una rutina de trabajo, llegar a tomar once, a conversar con la mamá, con el papá o con quien corresponda, y a continuación, ¿no es cierto?, que él se preocupe en algún momento por trabajar, ¿no es cierto?, en sus materias, ya sea desde pequeño, dibujando, revisando un cuaderno, los textos escolares que hoy día son tan hermosos, ¿no es cierto?, tienen mucho colorido, muchas imágenes. Todo el material que el niño en definitiva aporta en la mochila puede ser materia para que los papás, ¿no es cierto?, digan, mira, revisemos esta materia, revisemos qué es lo que hiciste hoy día, y eso va a servir, ¿no es cierto?, como para que él vaya formando este hábito, ¿no es cierto?, en su proceso escolar. Y desde el punto de vista de la vocación, que es una muy buena pregunta, la verdad es que creo que no nos preocupamos mucho de eso nosotros como padres, y desde el punto de vista vocacional, la recomendación ahí es muy simple, es tratar de ir viendo y descubriendo, ¿no es cierto?, qué es lo que el niño, o cuáles son aquellas cosas que al niño lo motivan, qué es lo que más los atrae, qué es lo que les llama la atención. Porque normalmente por ahí los niños de pequeños juegan a algo, y en esos juegos también yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de ir descubriendo aquello, ¿no es cierto?, que puede ser el despertar, ¿no es cierto?, vocacional del niño. Prestarle atención, fundamentalmente eso, sobre los juegos, ¿no es cierto?, sobre lo que ellos nos conversan, hoy día sobre lo que miran en la televisión o sobre lo que buscan en internet, para aquellos que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de contar con esos medios en la casa. Prestarle un poquito de atención, yo creo que es una idea necesaria, ¿no es cierto?, en este caso o como tips, ¿no es cierto?, para que los papás lo tengan presente cuando los niños estén dentro del hogar. Por ejemplo, incentivarlo a hacer algún deporte que le guste, o la música, eso igual. De esa manera se puede observar lo que al niño le gusta y lo que tiene más facilidad para hacer, ¿cierto? Por supuesto, no siendo necesariamente el deporte, digamos, un link para que el niño vaya a ser un deportista profesional. Yo siento que el deporte tiene que ver más un poco con la calidad de vida que le queremos dar a nuestros hijos, y por lo tanto, sin duda que hay que incentivarlos sí o sí a que hagan deporte, cualquiera de ellos sea, y obviamente los gustos ahí van a estar definidos por cada niño. Las opciones también del deporte cada vez se están ampliando. Aquí en esta misma comuna, ¿cierto?, hay
un proyecto en construcción de un estadio que yo me imagino que va a ser una cosa preciosa, ¿verdad? Que se va a entregar seguramente muy pronto. Veo en la plaza también, ¿no es cierto?, que se entregó recientemente un par de espacios ahí disponibles para que los niños puedan desarrollar alguna actividad, ¿no es cierto?, que a ellos les gusta. Entonces, yo creo que saber aprovechar un poco los espacios públicos que hay y obviamente estimularlo por un tema más que a lo que ellos vayan a hacer cuando grande en sí, ¿verdad? Que sea solamente por el afán que los niños sepan desde muy pequeños de lo que significa el deporte respecto a la calidad de vida que van a tener como adultos. Don Patricio, muchas veces los padres, volviendo un poco el tema de ayudar a los hijos a estudiar, tienen muchas dudas porque a veces el hijo ya está en un curso superior que estudió su papá. Por ejemplo, los papás no tienen la misma educación, era mucho más difícil estudiar que ahora. Entonces, los padres a veces tienen mucha dificultad en enseñar a sus hijos o ayudarlos a estudiar. Entonces, ¿cuál sería el consejo para estos padres? A ver, básicamente dos cosas. Yo siento que ahí hay una materia en la que nosotros podemos intervenir incluso como Ministerio de Educación, en la que estamos trabajando fuertemente. Este año viene con un impulso muy grande también. Todo lo que es el tema de la validación de estudio, en el fondo la educación de adultos. O sea, nosotros, no importa la edad que tengamos, siempre tendríamos que tener, ¿no es cierto?, un poco en el corazón la idea de seguir aprendiendo cosas nuevas. Por lo tanto, el llamado a los papás que sienten de repente que no pueden aportarle a sus hijos porque la materia no la conocen y lo que en definitiva les pueda costar un poco, retomar un proceso escolar, ¿no es cierto?, nunca es tarde, y por lo tanto el llamado sería inicialmente para eso. Pero también no perder de vista que muchas veces lo que el niño busca no es necesariamente que el papá le enseñe, sino que el papá lo escuche. Papá o mamá, estamos hablando en términos un poco genéricos, pero que los papás, ¿no es cierto?, el tutor, insisto, que en muchos casos se da que no hay una figura parental en la casa, pero que le presten atención, que se sienten al lado de él a hacer una tarea, ¿verdad?, para que él vea o se sienta acompañado. En definitiva, creo que muchas veces la compañía y la atención que le puedan brindar es mucho más importante que el papá o la mamá le enseñe al niño una cierta materia o contenido. Así es que tal vez esa puede seguir siendo la pega del profe, digamos, pero en la casa ponerle mucha atención y estar con él, acercarse, preguntarle, y creo que eso va a servir mucho, digamos, como aliciente para que el niño pueda seguir en sus estudios. Claro que sí. Hablando ahora un poco sobre la convivencia escolar, ¿qué influye la participación de los padres o la no participación de los padres en el proceso educativo con el famoso bullying? ¿Qué relación tiene la participación de los padres con eso? Mira, Priscila, yo diría que como idea básica, lo que nosotros hoy día estamos recibiendo o recogiendo en nuestras escuelas es un poco fruto de lo que ocurre en nuestra sociedad. O sea, estamos, ¿no es cierto?, enfrentados día a día a una sociedad que se expresa su opinión y su malestar o lo que sea a través de la violencia. Y ya lo vemos como una situación reiterada, digamos, cosa que nos preocupa mucho. Quienes estamos hoy día ejerciendo algún cargo público, tenemos la preocupación porque creemos que lo que debe tener, digamos, prevalencia absoluta es el diálogo. Que nos sentemos a conversar, discutamos, pongamos los puntos sobre la mesa, busquemos si tenemos la posibilidad de tener o no tener encuentros en algunos de ellos, pero lo vemos todos los días en la televisión. O sea, la violencia, o creemos o estamos mostrando, ¿no es cierto?, todos los días imágenes donde creemos nosotros que a través de la violencia se consiguen los objetivos que nos proponemos. Y por lo tanto, esa misma ocurrencia, ¿no es cierto?, llega a la sala de clase. Te voy a poner una cifra para que nuestros amigos de los Muelmos sepan de lo que estamos hablando. En nuestra provincia nosotros atendimos el año pasado, y esto es una cifra que se mueve un poco por la creación de colegios, cierre, etcétera, pero el año pasado tuvimos nosotros atención de 456 establecimientos educacionales. ¿Ya? Una cantidad de alumnos, ¿no es cierto?, profesores, etcétera. El número de establecimientos educacionales. Yo quiero poner un poco estas cifras para graficar un poco esto. Atendimos más de 3.500 denuncios. Y sobre cada uno de esos denuncios, lo único que nosotros vemos como Ministerio de Educación es que no hubo un diálogo efectivo, sino que
frente a un hecho mínimo o en algunos casos muy graves, recurrimos inmediatamente a la denuncia a la autoridad, lo que es muy bueno. Lo que es bueno, ¿no es cierto?, porque a nosotros nos alerta sobre lo que está ocurriendo en los establecimientos educacionales. Pero nosotros nos gustaría... tentativa de resolver el problema ahí mismo conversando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? ¿No es cierto? Nos gustaría que este año no fueran 3.500, ojalá fueran 500, digamos. Sabemos que van a ser muchas más y estamos preparados para ello, pero obviamente aquí el llamado es que también instalemos en nuestra casa, en nuestro hogar, el diálogo como la primera forma de resolver los conflictos, que le enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad?, que la única gran manera de que nosotros podemos tener para resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias, es sentarnos a conversar y decirle, ¿no es cierto?, lo que yo pienso, escucharlo con mucha atención para que él se sienta también, ¿no es cierto?, partícipe de esta conversación o de este diálogo, y de esa manera yo creo que vamos a ir también teniendo mejores resultados como sociedad, sin duda. Pero pasando por todo eso, y los padres para llegar a conversar con sus hijos tienen que detectar que está pasando algo, y muchas veces los niños se callan y no hablan con nadie, no expresan lo que están sintiendo. Entonces, ¿hay alguna manera de detectar que su hijo está sufriendo bullying? ¿Hay alguna manera de se dar cuenta de eso? Bueno, en general los alumnos manifiestan estados de ánimo distintos o formas, ¿no es cierto?, de expresarse distintas a las habituales. Ese es un primer síntoma inequívoco, ¿verdad? Que si normalmente llegaba a la casa y saludaba a la mamá con un beso y se iba a la pieza a cambiarse ropa y salía a jugar, y no lo hace, o bueno, que no lo haga un día puede no preocupar, digamos, pero si eso se transforma en un par de días en una situación constante en que él llega, como decimos nosotros, bajoneado, lo vemos que está como distraído, etcétera, hay una serie de señales que nosotros nos pueden permitir como papá identificar a un niño cuando está pasando por una situación difícil. Y obviamente también vuelvo a lo mismo, o sea, si yo conozco a mi hijo, si yo estoy con una preocupación constante, todos los días hay un hábito ya instalado en la relación que tengo con mi hijo, que cada vez que llega del colegio conversamos 2 minutos, yo le pregunto cómo está, cómo estuvo tu día, cómo te fue, etcétera, y eso en algún momento se rompe, yo también tendré que ver que es una señal que algo no está funcionando bien, que algo está ocurriendo, y obviamente primero conversar con el niño en la casa, y si no tengo una respuesta clara o yo siento que las respuestas que me dio no son tan clarificadoras, tendré que ir al establecimiento. En las escuelas hay autoridades, ¿cierto? Hay un director, hay inspectores, ¿no es cierto? Hay gente que está preocupada que el ambiente escolar sea el mejor, y por lo tanto también ellos muchas veces tienen algún antecedente que ha manifestado alguno de los niños. El diálogo, la preocupación, el estar constantemente, ¿no es cierto?, pendiente de lo que a ellos les ocurre, creo que puede ser una buena manera para disminuir esta ocurrencia de esta situación. Claro. Y si el papá en este momento se da cuenta de que su hijo está sufriendo bullying, ¿qué hacen en estos casos? Como un Ministerio de Educación, ¿existe algún protocolo, algún teléfono que pueden llamar, o eso es hecho directamente en las escuelas y la escuela hace la denuncia? ¿Cómo funciona eso? Bueno, primero, insisto, privilegiando el diálogo, o sea, llegar al establecimiento a buscar las respuestas. Si las respuestas que se encuentran o se entregan en el establecimiento no son convincentes, yo papá creo que alguien no me está diciendo la verdad, bueno, recurrir al Ministerio de Educación. Nosotros tenemos una unidad, se llama Unidad de Resguardo de Derechos, ¿verdad?, que está disponible para atender todas estas denuncias. Lo que te comentaba hace un rato, estas más de 3.500 denuncias son ingresadas, ¿no es cierto?, a través de una plataforma, que no significa que yo tengo que ir o llevar, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que nos documenten por escrito, así que lo ideal es que los papás siempre lleguen con algún relato de lo sucedido, ¿verdad?, en un formato papel, escribirlo en un computador a mano, da lo mismo, pero que lleguen con ese antecedente y ojalá con todos los antecedentes que nos puedan aportar para que hagamos el proceso un poco más breve. Nosotros recurrimos de consulta a los establecimientos siguiendo un estricto protocolo que tenemos de actuación ahí, y que además hoy día se ve reforzado por la nueva ley de violencia escolar que se publicó hace muy poco,
que ya está absolutamente vigente y que además obliga a todos los sostenedores municipales y particulares subvencionados y particulares pagados también, ¿no es cierto?, a tener manuales de convivencia donde están claramente definidos, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las acciones que va a seguir el establecimiento sobre aquellas situaciones que se le presenten, de variada índole, algunas, como digo yo, ¿no es cierto?, que la verdad es que pueden resolverse muy rápidamente y en otros casos necesariamente tendremos que intervenir nosotros y en algunos otros lamentablemente tendrá que intervenir hasta la justicia. Pero hoy día hay una ley de violencia escolar que yo invito a las comunidades escolares, ¿no es cierto?, a que la discutan, que pongan ese documento sobre su escritorio, ¿no es cierto?, los directores, que puedan trabajar eso con los profesores, con los asistentes de la educación, en fin, con todo el personal de su establecimiento, que lo den a conocer a los centros de alumnos, los niños, los jóvenes también tienen que saber, ¿verdad?, que hoy día hay una ley que no solamente los protege a ellos, sino que a cada integrante de una comunidad educativa y que nosotros obviamente, de acuerdo a nuestros protocolos de actuación, vamos a estar pendientes de que eso se cumpla. Hay sanciones fuertísimas hoy día en lo económico para los sostenedores que no las cumplan, así que por eso el llamado para que le pongan mucha atención y nosotros vamos a estar también aportando. De hecho, próximamente vamos a tener ya una primera convocatoria hacia los directores de los distintos DAEM de nuestra provincia para informarles respecto a estas modificaciones legales para que se puedan aplicar, digamos, de la mejor forma posible. Don Patricio, y hablando un poco de las novedades para 2012, ¿qué novedades hay para nuestra comuna y algún mejoramiento, algún proyecto para la comuna de Los Muermos? Bueno, sí, efectivamente, nuestro ministerio partió este año, bueno, en enero, cerrando lo que es el año anterior. Uno puede pensar que nosotros en enero partimos como en año nuevo, no es así, digamos, cerramos el año 2011, durante todo enero estuvimos con bastante ajetreo ahí en el ministerio y en el mes de febrero también ya partimos con lo que es definitivamente el año 2012, partimos entregando textos escolares. Para el caso de esta comuna, ¿verdad?, fueron algo así como 21.000 textos escolares, son casi 420.000 textos que entregamos en la provincia de Yanquihue, 17.400.000 textos a nivel país, digamos una logística impresionante que despliega el Ministerio de Educación para llegar a todos los establecimientos educacionales y que ojalá todos los niños, ¿no es cierto?, tengan sus textos escolares antes de iniciar el año. Esa fue la apuesta que se hizo este año. Con mucho esfuerzo lo logramos. En la provincia de Yanquihue teníamos todos los textos entregados antes del 5 de marzo, situación que obviamente nos dejó muy contentos, muy satisfechos y sin duda también al señor Ministro de Educación, porque también ocurre lo mismo en todo el país. Y bueno, y en lo consiguiente, para los departamentos de educación, este año hubo algunas novedades interesantes desde el punto de vista de los números, de las cifras, ¿no es cierto?, en la parte económica. Ya se entregó están depositadas en las cuentas de los departamentos de educación algunos montos interesantes para que ellos puedan dar soluciones a algunos problemas menores de infraestructura que hay en los establecimientos educacionales, recursos que también estaban intencionados para mejorar en lo que es la cobertura de educación prebásica, que es una de las exigencias que nos puso al Ministerio de Educación, a Junji, a Integra, el propio presidente de la República, don Sebastián Piñera, ¿verdad? Y que además en nuestra región también está como indicador preeminente del propio intendente de nuestra región. Tenemos, ¿no es cierto?, este año ser capaces de aumentar considerablemente la cobertura de educación preescolar y no solamente en cobertura, sino también en calidad. Así es que ahí ya hay unos recursos disponibles y dentro de los próximos días se van a estar agregando otros recursos también que son de libre disposición para que los manejen los departamentos de educación de acuerdo a los requerimientos y necesidades que tengan. Así que estamos avanzando en eso, en infraestructura escolar. Bueno, a contar de la última semana del mes de marzo también vamos a estar poniendo a disposición de los DAEM la apertura, ¿no es cierto?, de los proyectos de mejoramiento urbano. Hay una línea que se llaman los MIE-PMU, ¿no es cierto?, mejoramiento de infraestructura educacional, con la línea de los PMU. Son algunos conceptos técnicos, pero que la gente que se maneja en los temas lo entiende, y que tiene que ver en definitiva, ¿no es cierto?, con
también reparar y mejorar establecimientos educacionales que son obras menores. Para las obras mayores hay otros recursos que también se van a disponer a continuación. Y recordemos también que acá en Los Muermos está en ejecución en este primer semestre un proyecto para adquirir, ¿no es cierto?, maquinaria, insumos para la carrera agrícola, ¿no es cierto?, agropecuaria que tiene el Liceo Punta de Rieles. Por lo tanto, también esa va a ser una novedad importante. Yo espero que en el transcurso del primer semestre ya el liceo esté, ¿no es cierto?, dotado con toda su maquinaria, con todos los insumos que van a permitir que los alumnos de la parte agropecuaria puedan desarrollar en mejores condiciones sus prácticas y su trabajo escolar. Sí, qué bueno. Don Patricio, y para finalizar, ¿podría dejar un mensaje a toda la comunidad escolar, a los padres apoderados, respecto a todo eso que conversábamos, a la familia como un pilar fundamental en la educación de sus hijos? ¿Podría dejar un mensaje a la comunidad? Por supuesto, y agradezco el espacio. La verdad es que nosotros no podemos negar que el año pasado fue un año extremadamente complejo para el Ministerio de Educación, pero no solamente para el Ministerio, sino que también para el país en general. Yo lo que quiero es reiterar un poco el mismo llamado que está haciendo nuestro Ministro de Educación, don Harald Beyer, nuestro Seremi de Educación, don Carlos Muñoz, es llamar al diálogo, al entendimiento. Las puertas del Ministerio van a estar absolutamente abiertas y disponibles para conversar con las familias, con los apoderados, con las comunidades escolares, entendiéndolas como los asistentes de educación, los profesores, etc. Y a los padres, bueno, reforzar, ¿no es cierto?, que somos nosotros los primeros educadores, que somos nosotros los primeros formadores, y que por lo tanto, en la medida en que estemos cerca de nuestros hijos en lo que es el desarrollo escolar de ellos, seguramente vamos a tener alumnos, ¿no es cierto?, con mejores resultados, y obviamente nuestros hijos van a estar teniendo, ¿no es cierto?, los resultados que ellos desean y que nosotros también siempre anhelamos como papás. Así que a mantenernos con una preocupación constante sobre ellos para que puedan sacar sus estudios adelante y que tengan un exitoso año escolar 2012. Muchas gracias, don Patricio, gracias por compartir con nosotros y con toda la comuna esos consejos que seguramente van a ayudar a muchos padres a reconocer su rol, a reconocer su papel en la vida de sus hijos, en la educación de sus hijos. Muchas gracias por venir y por acompañarnos en ese programa. Gracias, Priscila, por la invitación. Sembrar. A pesar de que siempre estamos sembrando el futuro, cada día es un día de cosecha. Para cosechar hay que sembrar. Si no sembraste, no hay ninguna colección. Nuestra cosecha será de acuerdo con la semilla que plantemos. Piénselo. Muchas gracias por acompañarnos en más un programa Tips para Vivir Mejor. Ojalá les haya gustado todos esos tips y nos volvemos a encontrar en el próximo programa.